El próximo 22 de octubre, unas elecciones en Argentina muy importantes para renovar una parte de los escaños en el Senado y la Cámara. El Senado argentino tiene 72 escaños, en octubre se renovarán, cambiarán 24, la Cámara tiene 257 escaños y cambiarán 127. Pero este domingo, pasado mañana, tiene lugar en Argentina lo que llaman ustedes las PASO, que son unas elecciones, es una sigla, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Si un partido quiere presentarse el 22 de octubre, tiene que obtener en este domingo una votación de mínimo del 1,5% en estas primarias del domingo que viene. Pero la atención está sobre todo puesta en las elecciones en Buenos Aires, donde hay 12 millones de personas que pueden votar, porque una de las candidatas para llegar a esos comicios de octubre es Cristina Fernández de Kirchner, que fue presidenta y además esposa de Néstor Kirchner, que fue presidente antes que ella. Y se enfrenta en Buenos Aires Cristina Kirchner a Esteban Bullrich, de Cambiemos, oficialista, a Sergio Massa, que fue precandidato presidencial también en los comicios pasados, a Florencio Randazzo. Se dice que si le va bien a Cristina Fernández de Kirchner, esto no solamente la llevará nuevamente al Poder Legislativo, sino que estará a un paso de convertirse en candidata presidencial en el año 2019, es decir, dentro de 2 años. ¿Cómo es todo esto? ¿Qué es esto de las PASO y qué puede pasar en su opinión? Bueno, las primarias argentinas son un poco particulares porque no tienen como objetivo central definir candidatos, pero usualmente todos los partidos y todas las coaliciones políticas ya llegan con la lista definida a esta elección primaria. Entonces funciona como una suerte de encuesta perfecta antes de la elección definitiva que, como bien decía, se va a realizar en octubre. Lo que se está viviendo en la Argentina es el primer gran test electoral del giro político que imprimió Mauricio Macri desde el 2015, ¿no? Es una batalla entre el populismo que encarna Cristina Kirchner y el neoliberalismo pragmático, si se quiere, que ha implementado Macri desde la Casa Rosada. Ahora, Cristina Kirchner va a resucitar, pero no va a ser una resurrección a lo ave fénix, que creo que la puede llegar a poner en una posición competitiva hacia 2019. ¿Por qué? Ella se está refugiando en su base más dura de seguidores, que es algo así como un 30% de la provincia de Buenos Aires, gente de la clase media, gente de ingresos bajos, gente pobre, que le va a permitir acceder a una banca en el Senado que necesita porque tiene muchísimas causas de corrupción en la justicia por las cuales podría ir presa. Entonces ella necesita los fueros legislativos para cubrirse de esa eventualidad. Ahora, respecto a lo que decías vos, respecto de 2019, va a ser una elección bastante particular porque el oficialismo va a ganar en todo el país, pero como todo el mundo está obsesionado con qué ocurre en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que define un poco las elecciones presidenciales en la Argentina. Entonces puede ser que la lectura el lunes sea ganó Cristina, pese a que el oficialismo en todo el país va a quedar mejor parado que la coalición de Cristina Kirchner. Para 2019 creo que eso la puede llegar a poner en una posición competitiva, pero aún si Cristina gana, aún si Cristina decide tratar de volver a la presidencia en 2019, creo que es tan alta la imagen negativa que ella tiene en la Argentina, que ese regreso sería prácticamente imposible. Más teniendo en cuenta que ahora la economía ha comenzado a repuntar, la Argentina ha vuelto a crecer, los brotes verdes de los que hablaba el gobierno están finalmente germinando, brotando, transformándose en flores, si se quiere, y eso le va a dar mucho más sustento político a Macri para buscar la reelección en 2019. El peronismo, además, vuelve dividido esta elección, va a seguir dividido para el 2019, y eso también le quita muchísimas chances a Cristina de tratar de enarbolar un regreso al poder. Pepe López Zamora. Bueno, me llama la atención lo que está pasando en Argentina porque creo que, por ejemplo, en México hay un debate muy similar, ¿no? Y este sistema de paso, de que sean abiertas y simultáneas, es, por ejemplo, uno de los temas centrales de la Asamblea General del Partido Revolucionario Institucional. En este momento el PRI es el partido gobernante de México y justamente lo que está a debate es eso, ¿no? Si todos estos candados que existen para la determinación del candidato presidencial en 2018, que ya está acaparando la atención de los mexicanos a pesar de que estamos a casi un año de distancia de los comicios, es la posibilidad de que por primera vez se quiten esos candados que impiden a personas que no sean militantes, por lo menos con una década de militancia, que lleguen a poder presentarse a las elecciones presidenciales como candidatos e incluso a candidatos externos. Entonces esto es un fenómeno muy interesante en México, ¿no? Porque abre la posibilidad de que el partido gobernante, que usualmente había sido muy esquemático, digamos, en el proceso interno de selección, ahora lo haga de una manera mucho más abierta. Entonces es muy interesante que en Argentina justamente esas primeras
manera sean abiertas, sean simultáneas, sean obligatorias, porque de alguna manera, creo yo, fomentan una participación cívica que en muchos de nuestros países, bueno, todavía deja mucho que desear. Amanda Más. Yo coincido en que esta cata en el electorado tampoco puede hacer pensar en un regreso a la presidencia en 2019, porque creo que una segunda vuelta, dada la impopularidad de Kirchner, sería muy difícil. Y aún así, creo que es loable la campaña que está haciendo, y a mí, como observadora externa, me ha llamado mucho la atención esta especie de reinvención de esta candidata, primando mucho más el uso de las redes sociales, evitando los actos de masa y estando curiosamente más callada y dejando que hable gente pues que está no recibiendo obviamente esos brotes verdes. Me parece muy interesante. Tiene obviamente un tono muy populista, pero claro, como todo populismo tiene su base de realidad, y es que el gobierno de Mauricio Macri también se está significando mucho en la apuesta por el crecimiento y la teoría de que el crecimiento per se va a repartir los frutos. Entonces, la campaña de Kirchner está más basada en que el crecimiento per se no lo va a solucionar. Hay más de un 30% de tasa de pobreza en Argentina y las desigualdades han crecido. Es una tendencia global y general de décadas, pero las desigualdades en el caso de Argentina se han agravado desde hace pocos años, desde 2014. Sí. Bueno, Cristina ha jugado mucho con el ajuste que imprimió Macri, Claro. Por ejemplo, en las tarifas de los servicios públicos, y también con la suba de la inflación, que muchos analistas creen que fue solamente un reconocimiento de la inflación reprimida que hubo durante los años del kirchnerismo y del ajuste que tuvo que hacer Macri en las políticas económicas para reinsertar a la Argentina en el mundo, como él ha dicho, pero es cierto que la inflación sigue siendo muy alta en la Argentina, todavía tenemos pobreza muy alta, la desigualdad es muy alta y a mucha gente le cuesta llegar a fin de mes. En eso se ha recostado Claro. no solamente Cristina, sino el resto de los candidatos opositores. Pero respecto a este silencio que hablabas también, Cristina se esconde, ¿no? Por Sí. ejemplo, no ha querido responder preguntas de la prensa respecto de Venezuela, ya recordemos, fue una aliada del chavismo y una aliada del régimen de Nicolás Maduro, y no ha dicho absolutamente nada sobre la represión, sobre los muertos, sobre la crisis institucional que existe en Venezuela, entre otros temas, y desde allá no quiere responder ni una sola pregunta sobre las causas de corrupción que enfrenta.